a Luis de la Fuente, ¿le queda mucho en el puesto? Dependerá de los resultados. Roberto Morales, ¿esperas algún bombazo de la entrevista completa de Luis Rubiales? Alguna cuenta pendiente que tiene por saldar, sí. Por cierto, que Angelito ha contado que el periodista que le ha hecho la entrevista a Rubiales es un tipo bastante controvertido. Eso sí que es una vergüenza. ¿Por qué? Ya para rematar todo eso. Pues muy fácil, Juanma, porque mira que tenía gente con la que hablar Luis Rubiales para dar esta noticia y para dar esta entrevista. Y elige a un tipo como Piers Morgan, que es hiperpolémico, que se hizo famoso por llamar princesa Pinocha a Meghan Markle y que solo se le ocurrió el día de la mujer decir, ¿cuándo termina el día de la mujer que tengo mucho hambre? O sea, hay que elegir a un personaje así. Hay que elegir a un sensacionalista, por llamarle suavemente así, para dar la primera entrevista. Rubiales no quería dar... Hablando del tema que estamos hablando. Rubiales no quería dar la entrevista, evidentemente, a ningún periodista español. La quería dar en inglés y la quería dar a alguien con mucha repercusión y donde se sintiera a gusto. Mira, yo pensé... Más a gusto que con este... Os voy a confesar una cosa. Estos días, os voy a confesar una cosa. Estos días tenía yo un dilema, que es, si se te pone a tiro Rubiales, ¿le entrevistas? ¿Cómo lo vas a entrevistar? Por supuesto, espera. Por supuesto, ahora te lo explico, si me dejáis hablar. Por supuesto le hubiera entrevistado. Pero estoy convencido ¿Te hubieran matado? de que nos hubieran matado. Hombre, porque habrían dicho, le estáis dando bola a un delincuente, a un machista, a un tío que no sé qué. Es la demostración de que sois los voceros de Rubiales. Eres igual que él, por eso va contigo. Estos días, te lo juro que lo estaba pensando. Habría que oír la entrevista. Depende cómo sea la entrevista, ¿no? ¿Es un masaje? No, la entrevista sí es como tiene que ser. Claro. Y es como estás en condiciones de hacer, no se te podría llamar nada de lo que... Sí, pero que... ¿entendés todos eso de que no se te podía llamar, Miguel? Si nos llaman de todo a todo el mundo, no hace falta que seamos nosotros, a cualquier persona de la calle. Bien. Si hay más profesores de moral que personas. Bueno, pues de acuerdo. Yo considero que cualquiera de los que estamos aquí nos ponen a tiros Rubiales y les entrevistamos todos, y cuando te llaman cualquier cosa les tienes que preguntar, ¿pero tú has oído la entrevista? ¿Tú has oído lo que le he dicho, lo que le he preguntado? No, ¿qué más da? Si Juanma, que no tengo por qué dudar, porque yo tengo la tendencia a creer en los periodistas, pregunta lo que tiene que preguntar, yo no veo por qué hay que darle de hostias por haber estáis dando la vuelta a todo esto. ¿Habéis visto a quién ha elegido Luis Rubiales para dar la entrevista? Vale, ¿a ti qué te hizo? ¿Te quitó a Nadal un día o qué te pasó? ¿Os parece normal a quién ha elegido en mitad de toda esta polémica mundial? Buen tío, Piers Morgan, mi nuevo referencio del derecho. 9 millones de seguidores en Twitter. 9 millones de seguidores. Y el año pasado, y me está diciendo la gente, y el año pasado le dieron el título al mejor scoop del año porque entrevistó a Cristiano Ronaldo cuando se iba a ir del Manchester. Muy bien, ¿qué tiene eso que ver? Venga. ¿Y qué tiene eso que ver? Palomar, si tuvieras... esta pregunta no la entiendo. Palomar, si tuvieras una empresa, ¿contratarías a Rubiales? No. Vale. Yo sí la entiendo y la respuesta es no. Ya, no, pero digo que es raro. Ahora en esta situación, pues claro, no es la persona más apetecible en el mercado laboral. Digo yo que si tienes una empresa, hay gente que está mejor posicionada en este momento que Luis Rubiales. Es que de verdad. Mónica Marchante, ¿no te parece indigno que siga usando a sus hijas en el comunicado? Total, bueno, me ha parecido indigno que las use de principio a fin. Sí, me parece terrible. Vale. Santi Cañizares, ¿puede que haya alguien que siga creyendo a Rubiales después de todo lo que ha pasado? No, pero los que lo conocíamos ya no los queríamos hace tiempo. Y eso que yo defiendo, que toda esta historia se ha ido de madre. Vale. Oye, compañeros, ¿qué os parece el tertulión? Un domingo así sin liga... Te ha venido mal. Una maravilla. Sí, la verdad es que... me dice Gonzalo, ahora en una pose me dice, oye, ¿y qué hubiéramos hecho si no le dimite Rubiales? Pues sí, siempre. ¿Qué programa tenías pensado a las 9 de la noche? Otro, que lo voy a hacer mañana. para no pensar dos veces. Bueno, mañana es previa de partido. ¿Cómo dejamos la final del US Open, Angelito? Ay, que a Djokovic también le cuesta ganar esto. Lo va a ganar, pero acaba de hacer una doble falta cuando sacaba para ponerse con bola de partido, bola de campeonato, bola de historia. Le quedan 2 puntos a Novak Djokovic para ganar el US Open y para coronarse con 24 Grand Slams como el hombre y la mujer, empatando a Margaret Court, con más grandes de toda la historia. Oye, vi ayer la peli de Williams, del método Williams. Me encantó. La de Will Smith, de Serena Williams y de Venus Williams. Brutal, ¿eh? Y es que va a la contraria Venus, a todo el mundo, Venus que tiene 23 Grand Slams, ¿no? Venus no, perdón, Serena. No, Serena 23. Serena 23 y Venus 7. Eso es lo que son los datos. Gracias, compañeros, un abrazo. Un placer, un abrazo. Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión. Mañana a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Va a ser una gran semana de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es la noche de Arjona hasta las 4:03 en Canarias. Bien hallados. Lo primero, saludar al equipo del programa. En la realización, Javier Campos. Buenas noches, compañeros. La Dama Negra, el Supermemorias, el Dati de Question. Querida Mónica García, muy buenas noches. Es la Dama Negra del programa, esta noche Crónica Negra. Sí, hola Adolfo, buenas noches. Hoy abrimos el expediente de Carla Homolka, apodada la Barbie asesina, porque ayudaba a su novio a abusar y a matar a jóvenes. De hecho, entre sus víctimas, su propia hermana, la propia hermana de Carla, menor de edad. Esta mujer sufría un trastorno llamado hibristofilia. Lo que hice fue terrible. Yo estaba en una situación en la que no era capaz de verlo claro, en la que no era capaz de pedir ayuda, en la que estaba totalmente trastornada en mi vida. Lamento enormemente lo que hice, porque ahora sé que yo tenía el poder para detenerlo, pero cuando estaba en ello, no creía tener ese poder. El trastorno le hacía sentir una atracción brutal por, en ese caso, su novio. Ese trastorno hace que las personas tengan atracción por alguien que haya cometido un delito o que sepa que va a hacerlo, que esté planeando hacerlo. No es algo tan extraordinario. Recordamos las cartas de amor recibidas por el despreciable Carcaño, ¿verdad? 1, 2, 3. El especial de esta semana, después del boletín de las 2:01 en Canarias. Carmen Cerván, muy buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Te voy a dar una cifra, entre 55 y 60 millones de personas. Es el número de víctimas mortales que dejó el que dicen es el conflicto armado más devastador de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que enfrentó a las potencias aliadas y a las potencias del eje, estas últimas lideradas por Adolf Hitler. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué los nazis perdieron la guerra? El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables. Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre. Es lo que son, unos cobardes, unos traidores, unos fracasados. Yo nunca pisé una academia. Y aún así, yo solo me las ingenié para conquistar toda Europa. Hoy en la noche de Arjona nos hemos propuesto repasar algunos de los errores que fueron fundamentales para la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de errores estratégicos, de espionaje, de conspiraciones, incluso de la personalidad del propio Hitler. Todo esto a partir de las 2, 1 hora menos en Canarias. A partir de las 3:02 en Canarias, el porqué de las cosas. Pedro González, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Adolfo, si te parece, vamos a ambientar la cosa. A que escuchas esta musiquilla y te entra calor. ¿Calor? ¿Te imaginas a Clint Eastwood en mitad del desierto de Almería, con los chorreones de sudor cayéndole por las sienes? Y el cigarro en la boca. Con ese poncho asqueroso, raído, con las rayas carcomidas. Y no era porque no lo lavara, era porque el sol se había comido los colores. Y esa es una de las preguntas que nos hacemos esta noche. ¿Por qué el sol se come los colores? ¿Cuántos tipos de velas existen? ¿La de los barcos como este, el de la perla negra? ¿Las velas que te cuelgan de la nariz cuando estás resfriado? ¿Las que llevan en las procesiones de Semana Santa? Una de las preguntas que nos hacemos esta noche es: ¿cómo se fabrican las velas de cera sin tener que sacártela del oído?
Querida Yolanda Guirado, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. A ver, los oyentes de la radio tienen la posibilidad de contactar con nosotros de múltiples maneras, ¿verdad? Sí, pueden contactar con nosotros por mail en lanochearjona@cope.es, también por redes sociales, en Facebook somos La Noche de Adolfo Arjona y en Twitter La Noche Arjona. Por WhatsApp también pueden escribirnos o pueden hablarnos, mandarnos una nota de audio, una nota de voz al 650-564-504. Oye, en la postrimería del programa, ¿a quién tendremos hoy? Y sobre todo, ¿sobre qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de un grupo de música que nace en el año 74, allá por el año 1974. Digo un grupo y debería decir el grupo con mayúsculas, el grupo que creó el rock andaluz. Hablo de Triana, revolucionó la música en los años 70 y 80, vendió más de 4 millones de discos. Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más. Precisamente hablaremos de los inicios del grupo, hablaremos de lo que supuso para la época y, cómo no, vamos a recordar al alma de Triana, Jesús de la Rosa, que recordemos fallecía en un accidente de coche. Bueno, pues al crear Triana, lo que pretendimos fue verdaderamente hacer una música que tuviera algo que ver con la forma de vivir de cada uno y con la forma de entender las circunstancias que a uno les rodea. Y entonces eso es Triana. Y todo esto de Triana vamos a hablar con Pablo Selma, es uno de los autores del libro Triana a través del aire que publica Almuzara. Adolfo. Bueno, qué ganas tengo de hablar de Triana y de su música. Andrés García, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Tú eres el Memorias del programa, por tanto... Hacemos un ejercicio, pero yo te lo explico tantas veces ya, Adolfo, a lo largo de las semanas, que digo, me voy a buscar una nueva compañera en el programa que le explica a los oyentes en qué consiste eso de las memorias. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Comenzamos. La Crónica Negra. Expediente 31143. Carla Homolka, la Barbie asesina. Desde el primer momento en que Carla Homolka y Paul Bernardo cruzaron sus miradas en aquel restaurante de la ciudad de Toronto, en Canadá, supieron que su vida iba a cambiar para siempre. El flechazo fue súbito, instantáneo. Lo que Carla no sabía es que aquello sería el inicio de una historia sádica que se prolongaría durante los siguientes 6 años. Al principio la relación fue idílica, pero al cabo de un tiempo Paul comenzó a reprochar a su novia el hecho de no haber llegado virgen al noviazgo. La no virginidad de Carla llegó a trastornar tanto a Paul que comenzó a canalizar todos sus pensamientos sexuales hacia la hermana pequeña de Carla, Tammy, de solo 15 años. Lejos de frenar aquellos impulsos, Carla, apodada la Barbie asesina, orquestó un plan para que su futuro esposo pudiera satisfacer sus deseos sexuales. Era el regalo de bodas a su futuro marido. Drogarían a su hermana menor de edad para abusar de ella sexualmente. La fecha elegida fue el 23 de diciembre de 1990. Carla y Paul animaron a la pequeña Tammy a que se tomara una copa, en la que previamente habían añadido narcóticos. El sueño venció a la niña y perdió la conciencia. Fue entonces cuando Carla y Paul la agredieron sexualmente. Mientras cometían aquella aberración,
Tammy comenzó a convulsionar. Parecía que su cuerpo intentaba expulsar los narcóticos. Paul y Carla no advirtieron las continuas arcadas de la niña, que al tener la boca y las fosas nasales tapadas por un paño anestésico, murió ahogada en su propio vómito. Cuando se dieron cuenta de que Tammy yacía lánguida y sin vida, se apresuraron a inventar una historia. Dirían a la policía que la pequeña había muerto ahogada con su propio vómito debido al exceso de bebida ingerida. El de Tammy, su hermana de solo 15 años, fue el primer asesinato de Carla, conocida como la Barbie asesina. Lo que hice fue terrible. Yo estaba en una situación en la que no era capaz de verlo claro, en la que no era capaz de pedir ayuda, en la que estaba totalmente trastornada en mi vida. Lamento enormemente lo que hice, porque ahora sé que yo tenía el poder para detenerlo, pero cuando estaba en ello, no creía tener ese poder. Vamos a conocer los detalles del expediente de Carla Homolka. Quiero saludar a Victoria Pascual. Ella es socióloga, es criminóloga, es autora de un interesantísimo trabajo. Su título es Mujeres asesinas. Lo publica la editorial Pinolia. Querida Victoria, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal estás? Vamos a repasar la historia de esta apodada Barbie asesina, Carla Homolka. Era una joven con una vida familiar tranquila. Era una chica aparentemente normal, con una vida normal. ¿Cómo termina convirtiéndose en una asesina en serie? ¿Qué papel jugó en eso su pareja, este tal Paul Bernardo? Pues, en mi opinión, el papel de Paul Bernardo es fundamental. Esta mujer, Carla, había llevado una infancia normal y no había dado muestras de tener ninguna inclinación delictiva hasta que no le conoce a él. De hecho, a día de hoy es una mujer que vive en libertad y que, hasta lo que sabemos, pues no ha vuelto a delinquir, con lo cual creo que en este caso Paul Bernardo fue el detonante de que estos asesinatos ocurrieran en pareja. Hablemos de Paul Bernardo. ¿Cuál era el historial familiar, personal, incluso criminal de Paul Bernardo? Digo, en el momento de conocer a Carla. Cuando conoce a Carla, Paul es un joven muy atractivo, con mucho éxito social, de 23 años, canadiense, que acaba de obtener un título en contabilidad. Es cierto que había llevado una infancia complicada con una madre que abusaba de su infancia y alcohólica, con un padre maltratador. Sin embargo, cuando conoce a Carla, Paul, que sepamos también, todavía no había comenzado a delinquir, aunque fue prácticamente inmediatamente después cuando empieza a cometer sus primeros delitos graves. Victoria, la violación y el asesinato de Tammy, la hermana de Carla, no fue el único de esta pareja de sádicos. ¿Quiénes fueron las otras víctimas y cómo murieron? Pues encontramos a Leslie Mahaffey, que tenía 14 años cuando se conocen, víctima y victimarios. Ella viene de estar pasando una adolescencia desestructurada en su familia. Cuando ella sale por la puerta de casa no saben si va a volver ese mismo día o va a pasar varios días fuera con amigos o vecinos. Y tras acudir a un velatorio, un 14 de junio, pues de unos amigos que habían muerto en coche, pues se va con sus amigos a beber y en este estado, alcoholizada, se encuentra con que la puerta de su casa está cerrada. Cuando quiere volver con su familia días antes había cambiado la cerradura, se queda en la calle y Paul estaba merodeando por la zona para robar matrículas que luego vendía y mediante engaños hace que ella entre en el coche, se la lleva a casa donde encuentra a Carla dormida, pero inmediatamente ambos se ponen de acuerdo para torturar, para violar, agredir y finalmente asesinar a Leslie Mahaffey. Entiendo. La desmembran y la echan a un lago con cemento.
horror. Fíjate, Victoria, que Paul Bernardo y Carla Homolka violaron y mataron durante 2 años, a los que hay que sumar los años previos que él actuó en solitario. Se le atribuyen en total 40 violaciones y a principios del año 93, de 1993, Paul Bernardo es detenido. ¿Cómo se produce su detención y a qué pena fue condenado finalmente? Pues le detienen porque ya era sospechoso, llevaba siendo mucho tiempo sospechoso de ser el violador, al que llamaban el violador de Scarborough, y en estas investigaciones la policía llama a Carla para contrastar determinadas sospechas que tienen, y en uno de estos contactos Carla acude a la policía con evidentes signos de haber sido maltratada, tenía pues los ojos amoratados, etcétera, y ella en ese momento denuncia maltrato de género por parte de su marido y aprovecha para confesar 2 de los 3 crímenes que cometen juntos. Uno de ellos, pues, el de Leslie, y otro, el de Kristen, sin confesar todavía el de su hermana. Entonces detienen a Paul, que es a quien realmente quieren conseguir, porque le consideran al principal criminal, y finalmente le condenan por secuestro, tortura, asesinato, homicidio involuntario, agresiones sexuales, le condenan a pena de muerte. A pena de muerte. Antes me has dicho que ella está en la calle, solo fue condenada a pasar en la cárcel 12 años. ¿Cómo es posible que la Barbie asesina Carla Homolka, que incluso había vídeos en los que se veía a los dos, a la pareja, torturando a chicas, violando a chicas? ¿Por qué la pena fue tan tenue con Carla Homolka? En ese momento la policía lo que quiere es conseguir sacar de las calles al violador que estaba pues generando tanto miedo y tanto daño, y pues en ese primer momento lo que hacen es negociar con Carla, que si ella da todos los datos y colabora hasta el final, pues negocian la conmutación de la pena de la pena perpetua, que sería la que le habría correspondido si colabora. Esto se produce antes de tener en posesión los vídeos en los que efectivamente Carla pues se muestra que ella no es solo una persona que se ha visto forzada, sino que participa activamente, y deciden mantener lo acordado. Ella es Victoria Pascual, socióloga, criminóloga, autora del libro Mujeres Asesinas, libro interesantísimo si te gusta la crónica negra, la editorial Pinolia. Es un documento con el que trabajaremos durante la temporada. Me hace muy feliz saber que voy a poder contactar contigo de semana tras semana. Victoria, gracias por atenderme y buenas noches. Igualmente, gracias y buenas noches. Paul Bernardo, Carla Homolka fueron apodados como Barbie y Ken. Una pareja oscura, una pareja sádica, con un perfil psicológico aterrador. Bueno, para bucear precisamente en ese perfil quiero saludar a Concha Calleja. Ella es perito judicial en criminología, es psicóloga forense, ha estudiado perfiles criminales. Querida Concha Calleja, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Hola, buenas Concha. Noches a todos. Vamos a empezar primero por él, por Paul Bernardo, conocido también como el violador de Scarborough. Se le atribuyen 40 violaciones, siempre menores de edad. ¿Esta fijación con la virginidad de sus víctimas suele formar parte, del mundo de los violadores? ¿Suele ser uno de los mantras que excitan más a estas mentes desequilibradas? Puede ser. La verdad es que no hay un perfil claro, ¿no?, del violador, porque así sería mucho más fácil. Realmente están los violadores impulsivos, que a ellos, pues, de alguna manera ven el oportunismo, ¿no?, cuando ven a la víctima. En el caso de Paul Bernardo, por ejemplo, él era es un violador que realmente busca el perfil también de su víctima, y el hecho de que se fije en mujeres vírgenes es la mujer más vulnerable, ¿no? Porque generalmente la mujer virgen es la mujer que no ha tocado a nadie, es la niña prácticamente. Él piensa que ve a la mujer como un objeto, o sea, él no tiene respeto hacia la mujer. Posiblemente tiene un perfil de haber sido él también abusado o maltratado, de forma que pierde todo el respeto hacia la mujer. Entiendo. Y ahí, en su caso, pues es más un violador, lo que se denomina en perfil es un violador explosivo, ¿no? Él busca someter a la víctima, claro.
la víctima más joven, más inexperta, es más fácil necesita ese impulso, ¿no?, de dominación. Concha, en el caso de ella, de Karla Homolka, de la Barbie asesina, padecía hibristofilia. Exacto. ¿Esto de la hibristofilia qué es? Pues viene a ser una atracción poco común, desde luego, pero una atracción y un amor se sienten atraídas hacia delincuentes violentos. Ya pueden ser asesinos en serie o incluso violadores. Fíjate que normalmente sentimos miedo, ¿no?, o rechazo ante asesinos, ante violadores, más bien el rechazo de todo el mundo. Pero hay ciertas mujeres, digo mujeres porque aunque en el patrón pueden entrar hombres también, son los menos. Básicamente son mujeres que se sienten atraídas por este tipo y se enamoran, se convierten en sus fans realmente. Claro, fíjate, estás oyendo la radio, estás oyendo lo que nos cuenta Concha. Esto de la hibristofilia, ¿no te creas que es algo tan extraordinario? Quiero decir, recordarás el nombre de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo. Sí. Se ha sabido que ha recibido muchas cartas de amor, ese tal Carcaño, en la cárcel, probablemente por mujeres que pueden padecer este mal, la hibristofilia. Una duda más, ¿el trastorno de la hibristofilia se puede curar? Es muy difícil, realmente, es muy difícil porque lleva un patrón dentro en el que se siente la mujer como que puede sanar a ese hombre, como que puede, es decir, lleva tantas complicaciones a nivel psicológico que realmente las posibilidades de recuperación son muy difíciles. Muy difíciles. Fíjate que en el caso de Karla, a mí me sorprende muchísimo que luego se repite la historia, pero en este caso con el ejemplo contrario, que es el de él. Cuando ella sale de prisión, se casa con su abogado, con el abogado que ha defendido a una mujer que ha hecho estas atrocidades. O sea, es como lo mismo, ¿no? Pero al revés. Correcto. Es el hombre el que siente. Es decir, es muy difícil estos patrones. Es un bucle. Querida Concha, contactaremos a lo largo de la temporada contigo porque es muy fácil entender cosas muy complicadas, pero que a través de ti quedan perfectamente explicadas. Gracias por atenderme y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. El ser humano suele ser maravilloso, pero cuando el mal entra en él, puede bajar hasta lo más profundo del infierno, como es el caso de esta pareja de asesinos sádicos. De ellos hablamos para no olvidar que el mal, el diablo, está siempre entre nosotros. Salimos de esta pesadilla y de este bucle en el tiempo y nos conectamos con la actualidad. Son los compañeros de los servicios informativos los que nos van a contar qué ha pasado en este tiempo. Después, nuestro especial de esta noche. Errores que cometió Hitler, que cometieron los nazis y por eso perdieron la Segunda Guerra Mundial. Stand alone and what goes on in your